Buenos días. Para dar comienzo al estudio de los trastornos del equilibrio ácido básico, esta sesión estará dedicada a la acidosis, tanto en sus formas metabólica como respiratoria. En primer lugar, vamos a definir los trastornos sobre la base del balance de los hidrogeniones al organismo. Y esto de la misma manera que lo vimos para analizar el balance del sodio, agua y potasio, en este caso se refiere a los flujos de entrada y de salida de los hidrogeniones, considerándose también que para estos efectos un ingreso de base corresponde a un egreso de protones y viceversa. Aquí se trata de mantener el pH en el medio interno y eso se logra cuando los flujos son equivalentes, que sería la condición normal. Pero si tenemos un desbalance en este sentido, en que los ingresos son mayores que los egresos, es cuando nos encontramos frente a una acidosis. Y por el contrario, si los ingresos son inferiores a los egresos, estamos asistiendo a una basiosis o alcalosis. Para iniciar el estudio de los trastornos vamos primero que nada a repasar los conceptos fisiológicos que son de utilidad en la fisiopatología. Primero que nada vamos a ver los factores que regulan el pH de la sangre. Aquí tenemos los tampones del espacio extracelular, tampones intracelulares, el pulmón, encargado de regular el balance de los ácidos volátiles, vale decir el CO2, y el riñón, encargado de la excreción de los ácidos fijos. Y también tenemos un quinto elemento que es el hueso, que es un órgano que tiene una gran estructura con masa tamponante que puede ser utilizada en procesos crónicos de acidosis metabólica. Comenzamos entonces por los tampones de la sangre, que son sistemas que están constituidos por un ácido débil y su base conjugada. Tenemos 5 representantes de esto: el sistema tampón bicarbonato, fosfato, proteínas y hemoglobina. En su conjunto, estos tampones forman lo que se llama la buffer base, que en su totalidad abarca alrededor de 50.000 equivalentes por litro de lo que hay en la sangre. Y de estos 50.000 equivalentes por litro, aproximadamente la mitad está constituida por bicarbonato. Pero resulta que el bicarbonato puede tener un origen tanto respiratorio como metabólico, y este parámetro que se mide, la buffer base, está encargado exclusivamente de dar cuenta de los factores metabólicos. Y por esta razón se mide a una PCO2 de 40 milímetros de mercurio, que es la PCO2 normal, con lo cual no hay influencia respiratoria y solamente refleja los factores metabólicos. El sistema tampón bicarbonato es el más abundante de la buffer base y es un sistema que tiene, aparte de esto, muchas otras ventajas. Es un sistema abierto que permite la regulación, por un lado, de la PCO2 por el pulmón y por otro lado del bicarbonato por el riñón. Y ambos están en equilibrio, por lo que se están retroalimentando. Por ejemplo, si hay un factor que aumente la presión parcial de CO2 porque hay un problema respiratorio, esta ecuación se va a desplazar hacia la derecha y va a formar una mayor cantidad de bicarbonato que va a ser de origen respiratorio. Ahora el pH de la sangre se puede calcular sobre la base de los componentes del sistema tampón bicarbonato con el pK de 6.10, que es el pK del ácido carbónico.
El ácido carbónico es un ácido lábil. Tan pronto como se forma en una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, se descompone rápidamente en protones y bicarbonato. El segundo sistema tamponante es el tamponamiento intracelular, que consiste en que la célula puede realizar un intercambio catiónico de potasio por protones de acuerdo a las necesidades para regular el pH de la sangre. Por ejemplo, si hay una elevación de la concentración de protones en el líquido extracelular, vale decir una acidosis, la célula se hace cargo de parte de estos protones y así tampona el pH de la sangre y los intercambia con potasio, con lo cual en este caso la calemia tiende a subir. Y por el contrario, en una alcalosis, la célula puede proveer de protones al líquido extracelular a la vez que capta potasio e induce la producción de una hipocalemia. En cuanto a la regulación respiratoria del pH sanguíneo, esta regulación en primer lugar está vinculada con las señales que son captadas desde la sangre por los quimiorreceptores, que son estructuras especializadas en los cuerpos carotídeos y aórticos que van a censar los cambios de tres variables importantes que hay en la sangre y que pueden determinar el estímulo o la inhibición mediada por estas estructuras. En primer lugar, la PCO2, también el pH y la presión parcial de oxígeno. Son tres señales que, actuando sobre los quimioreceptores, van a generar una respuesta. Por ejemplo, si el pH se acidifica, si disminuye el pH, se va a enviar desde los quimioreceptores una señal al centro respiratorio, una señal aferente, y desde el centro respiratorio emana una señal eferente que va hacia los músculos respiratorios a modificar su actividad para que con esto aumente el proceso de la ventilación alveolar. Pero una vez que la ventilación alveolar ha aumentado, lo que va a ocurrir es que la PCO2 va a comenzar a disminuir. Y esa disminución de la PCO2 también es uno de los estímulos que actúa inhibiendo en este caso a los quimioreceptores, con lo cual hasta ahí llega la compensación. Es un sistema que es autolimitado. A nivel renal también hay señales que determinan sobre las células epiteliales del túbulo renal una respuesta. Similar a lo que ocurre con los quimioreceptores, en el caso del riñón tenemos dos señales que informan a estas células epiteliales, los cambios de la PCO2 y de pH, ya que dentro del epitelio tubular renal existe también la enzima anhidrasa carbónica. El CO2 se va a hidratar y va a formar ácido carbónico, el cual va a disociarse, como decíamos, es un ácido lábil, se va a disociar en protones y bicarbonato. Pero a diferencia de lo que ocurre en la sangre, en que tanto los protones como el bicarbonato quedan en el plasma, en este caso hay una divergencia, ya que los protones son secretados hacia el lumen tubular a la vez que el bicarbonato pasa al medio interno. Los protones que se secretan al lumen tubular son los que van a formar la acidez titulable, la excreción de amonio y que van a participar en la reabsorción y generación de bicarbonato. Y el bicarbonato que pasa al medio interno va a actuar por el lado derecho de la ecuación de hidratación del CO2
con ello va a tender a amortiguar el cambio de pH si es que se trata de una acidosis. Y el último sistema de regulación del pH de la sangre es el tamponamiento óseo, ya que en la estructura cristalina del hueso tenemos sales como carbonato de calcio, fosfato de calcio y sales complejas de carbonato y fosfato. Todas ellas son capaces de aceptar protones que vienen del líquido extracelular y con ello están contribuyendo a amortiguar los cambios de pH de la sangre. Sin embargo, esto, si es un trastorno crónico, como es lo que ocurre normalmente, va a terminar por disolver estas sales y por lo tanto va a disminuir el componente mineral del hueso, como ocurre en algunas enfermedades que cursan con una acidosis metabólica crónica, como es el caso de la enfermedad renal crónica, ya que lo que sale del hueso, los fosfatos, el calcio, después se puede eliminar por el riñón o por el intestino. Vamos a definir otro concepto del estudio de los parámetros ácido básico. Ya vimos el concepto de la buffer base. Ahora vamos a ver lo que se entiende por el base excess. El base excess es un parámetro que se calcula mediante la diferencia entre la buffer base real y el valor normal que debiera tener. Si tenemos una condición de normalidad de balance ácido básico, estos dos valores debieran ser iguales y por lo tanto el base excess debiera ser de 0. Pero cuando tenemos un aumento de la buffer base real, por ejemplo, han aumentado las bases, ha subido la concentración de bicarbonato, por ejemplo, dentro de los componentes de la buffer base, y esto, al hacer la resta, nos va a dar un valor positivo, un base excess positivo. Esto significa que tenemos una alcalosis metabólica, porque tenemos un exceso de bases cuando hay un base excess positivo. Y por el contrario, cuando hay una buffer base real que es menor que el valor normal, vamos a tener un base excess negativo, vale decir un déficit de bases, y eso es lo que determina la clasificación de una acidosis metabólica. Por lo tanto, el base excess es un parámetro que permite clasificar los trastornos metabólicos porque se mide a una PCO2 de 40 milímetros de mercurio y por lo tanto no es influenciado por el componente respiratorio. Ahora, esto se hace artificialmente en el laboratorio. Independientemente de la PCO2 que tenga la sangre del paciente, vale decir de la PCO2 real, en el laboratorio se ajusta la PCO2 a 40 y bajo esas condiciones se mide el base excess para que refleje exclusivamente componente metabólico y así permite su clasificación. PCO2 de 40, 37 grados y una presión barométrica normal.